Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el mismo hoyo? No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se recogen higos de los espinos, ni de la zarza se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno, y el malo, del malo, saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón, habla la boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podéis sentaros. Si os habéis dado cuenta, este Evangelio es continuación del Evangelio del domingo pasado, que os acordáis que decía, yo digo a los que me escucháis, y luego pues vimos cómo habló del amor al enemigo, de hacer el bien al que te odia, de todas estas cosas, solo los que tienen esta capacidad de escuchar. Entonces vemos como a continuación les añade esta parábola, que es la que, si Dios quiere, vamos a partir ahora, ¿no? Digamos que estamos en la misma línea, a los que me escucháis, es decir, a los que en su corazón desean ser discípulos del Señor. Por tanto, a los que me escucháis. Se escucha el Evangelio, no para aprenderlo, que también, pero para que haga su efecto dentro de ti, esa fuerza de Dios, como la llama San Pablo, que nos permite crecer como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, pues les hace una prevención muy fuerte, ¿no? Dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos van a caer en el hoyo. Dice, y no está el discípulo por encima del maestro. Todo el que está bien formado será como su maestro. Entonces, una palabra que asusta, que nos llena, digamos, de admiración, ¿no? Porque aquel maestro es Jesucristo, ¿no? Y los discípulos están llamados a ser guías de los demás, o pastores, Lo mismo da si son sacerdotes, que si sois seglares, hombres o mujeres, Todo discípulo tiene un poquito este carisma de guiar a los demás según el carisma que Dios da a cada uno, ¿no? Bueno, pues el ciego, evidentemente, no puede guiar a otro ciego. Son estos ciegos que Jesucristo en otra ocasión dice de los fariseos. Los fariseos no eran mala gente, pero no habían entendido que la palabra era la fuerza de Dios. Y pensaban pues que la palabra pues había que, no sé, partirla en un montón de leyes y preceptos que al final queda aguachirri que no sirve para nadie, ¿no? Y por eso ya les llamará con frecuencia a los fariseos hipócritas, sois ciegos que guiáis a otros ciegos. Ni entráis vosotros, ni dejáis entrar, ¿no? Sí, son palabras muy serias de Jesús, ¿no? Quizá un poquito, lo que resume un poquito esta actitud de los fariseos, que repito, era gente que rezaba, gente que ayunaba, etcétera,
pero de cara a la galería, ¿no? Para recibir el aplauso de los demás, ¿no? Pues dice, este pueblo, recoge Jesús este texto de Isaías, ¿no? Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos de hombres. Esto es lo que pasa cuando la palabra no se entiende como fuerza de Dios. Cuando se entiende como algo que tú tienes que ver cómo la conquistas, como es una palabra que está superior a ti, pues la tienes que ir un poquito recortando por aquí y por allá y lo conviertes en preceptos humanos, devocionales, o llámalo como quieras. No porque las devociones sean malas, ni mucho menos. Pero si la palabra la reduce solamente a esto, pierde su fuerza, que es la fuerza de Dios, ¿no? Jesucristo, acerca de los ciegos, ya sabéis que Jesucristo es el que dirá, yo soy el buen pastor. Es el buen pastor, y con respecto a ello, a esto, dirá lo siguiente, ¿no? En el Evangelio de San Juan, después de haber dicho a la adúltera, vete y no peques más, vete porque por mí tendrás la fuerza para no pecar. Eso de no peques más no es una imposición moral, porque uno no puede, bien sabía Jesucristo, que nuestra debilidad ante el pecado es enorme, está heredada de Adán y Eva, ¿no? Pero es en este contexto, vete y no peques más, y para que quede bien claro que le está dando una fuerza especial, les dice, yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en las tinieblas, no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Este es un buen pastor. Pero es que esto lo tenemos que completar de cuando dice en el Sermón de la Montaña de Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros no camináis en tinieblas, sois la luz del mundo. O sea que la cosa es muy fuerte lo que está aconteciendo aquí. Jesucristo que dice, yo soy la luz del mundo, en comparación de los fariseos ciegos o de los pastores ciegos, dice, el que me siga, el que quiera ser mi discípulo, no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y por tener la luz de la vida, también puede ser pastores para los demás, pastores desde la luz que reciben de Dios, de Jesucristo. Y por eso es lo que tenemos que entender, vosotros sois la luz del mundo. Sois luces que ilumináis las tinieblas, ¿no? Por ahí va un poco la cosa, ¿no? El buen pastor es aquel que apacienta, que es Jesucristo. ¿Cómo apacienta? Pues no con preceptos humanos, como hemos visto antes, sino como él dirá, mis palabras son espíritu y son vida. Mi evangelio es espíritu y es vida. Tú no puedes ir ante el evangelio con una tabla de matemáticas, y aquí me pongo un 8, aquí me pongo un 4, aquí me pongo un 3, que no, porque te aburres y aparte de que te mientes a ti mismo y al final a un cierto momento ya te desesperas. Al evangelio hay que ir con el corazón abierto para que Dios vaya componiendo lo que hay dentro del corazón, lo vaya llenando de luz. En la espiritualidad de Israel, la espiritualidad bíblica, el corazón es la sede de la sabiduría. Entonces, la sabiduría y la fuerza que van juntas en todo lo que te hace subir escalones, sin que te desesperes, sin que te quedes neurótico, sin que te castigues a ti mismo, sin que te digas no valgo para nada, que es lo que hacemos normalmente cuando uno es víctima de una debilidad personal. No, el Evangelio es para que te levantes una y otra vez, ¿entiendes? El Evangelio es la vida dentro de nosotros, es la vida de Dios, ¿no? Entonces, en este contexto es lo que estamos un poquito proclamando, estas palabras de Jesús. Es en este contexto que estamos proclamando estas palabras de Jesús. Yo soy la luz del mundo y vosotros también sois la luz del mundo. Estáis llamados a ser pastores. Pastores para iluminar la vida de los demás, no para dar lecciones. No para, crear conciencias neuróticas o conciencias escrupulosas, no. Os he llamado para que seáis pastores de los demás desde la luz que soy yo. Y por eso, en el Evangelio de hoy hay algo
que llama la atención y que, en cierto modo, como que, no digo que asusta, pero que nos parece algo fuera de lo normal cuando dice, todo discípulo, ya hemos dado el salto, ya no estamos en la línea de los que quieren cumplir según lo que creen que puede cumplir, según una tasa, una tabla de matemáticas, sino ya está hablando del discípulo, dice, todo discípulo bien formado será como su maestro. ¿Quién nos forma a nosotros? Pues el mismo que partió las Escrituras a los 2 de Emaús cuando no habían entendido nada. Y al partir las Escrituras les metió sus propias llamas de fuego. Y por eso, cuando Jesús, después de la cena con los 2 de Emaús, se dieron cuenta de que el fuego de Dios estaba con ellos, tal como ardía nuestro corazón cuando nos partía las palabras. Ese es el maestro. Este es el maestro, ¿no? Este es el maestro que en este momento ilumina al Padre Antonio y os da palabras de Jesucristo, no son palabras del Padre Antonio, porque yo no sé más que vosotros. ¿Entendéis? Por ahí va un poco la libertad de la Iglesia, la libertad de dejarnos enseñar por Dios en comunión con la Iglesia, por supuesto, ¿no? Por supuesto que sí, pero esta línea profunda, ¿no? Que solamente cuando entendemos que el Evangelio no es una cuestión de buenos propósitos ni buenos compromisos, esto se hace cuando uno tiene 13 años, pero cuando uno tiene ya 30, 40, 50, 80 años, hacer propósitos es que no ha entendido nada. El propósito lo ha hecho Jesucristo, que te ha dicho, yo te voy a hacer luz del mundo. El propósito lo ha hecho Jesucristo. ¿Y cómo lo ha hecho? Muriendo por ti. Muriendo por ti sin pedirte cuentas, como no se las pidió a Pedro y a los demás apóstoles que le abandonaron. No pidió cuentas a nadie. Les dio palabras de espíritu, y vida, ¿no? Mira, por ejemplo, la relación de Jesús con Pedro. Pedro está ciego en la última cena. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Pedro, en la última cena, estaba ciego. Cuando dijo, te seguiré donde quiera que vayas. Que no, Pedro, que no me puedes seguir ahora. ¿Cómo que no? Te quiero. Que sí, que te seguiré, que daré mi vida por ti. Ya sabéis, como dicen en los evangelios, que después todos también dijeron lo mismo, ¿no? Pero cuando uno no te conoces, tú prometes lo que no puedes prometer. Tú te comprometes a cosas que no te puedes comprometer. Porque Satanás es mucho más fuerte que tu debilidad. Y sabe el momento oportuno, un momento de desaire, un momento de depresión, un momento de disgusto, un momento de tal, de lo que sea, para pincharte en tu debilidad, sea cual sea. Del mandamiento que sea, o de tu carácter, de tu genio, de tu... Ahí va. No. Y Pedro se comprometió con Jesucristo en la última cena. Le prometió que iba a seguir con él, que daría la vida por él. Y Pedro, Jesús ya lo avisa, porque Jesús ama a Pedro, sabiendo que iba a caer, le amó. Igual que nos ama a nosotros con nuestras caídas, porque sabe que queremos seguir creciendo en palabras de vida y espíritu, en esta fortaleza que crea la fidelidad a Dios. La fidelidad es una creación de Dios. En nosotros está el ir ahí empapándonos de estas palabras de vida y espíritu que van creando un corazón nuevo, porque son palabras creadoras. No son palabras impositivas, son palabras creadoras. El ser cristiano, el ser discípulo del Señor, no es pertenecer a un club que tiene unas leyes, un derecho de club de admisión. No se trata de eso. Se trata de realmente creer que su evangelio va creando en nosotros esta fortaleza, estas columnas de la fidelidad, ¿no? Y por eso estamos aquí sábado tras sábado sabiendo que es verdad. No para saber si es verdad, sabiendo, porque ya lo sabemos que sí, que esto se está edificando dentro de ti, lo estamos viendo, ¿no? Bueno, pues por aquí van las cosas, ¿no? Entonces, cuando Pedro se da cuenta de que sus propósitos y sus compromisos fueron sepultadas por su debilidad, no digo que se desesperó, ya sabemos que comenzó a llorar. Y esas lágrimas eran esas lágrimas de no haber podido amar al Señor. Son las lágrimas más bellas que un hombre, una mujer puede derramar.
el que te has pegado de golpe contra una impotencia, sabiendo que cuando tú prometiste creías que podías cumplir, porque creías que tu amor era lo suficientemente grande, lo suficientemente fuerte. Y todos hemos pasado por ahí también, porque eso Pedro somos todos. Porque cuando Jesús dice a Pedro, te voy a hacer la piedra, la roca de mi iglesia, es para deciros que a todos vamos a pasar por esa experiencia también. Y por eso después de la resurrección, Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? 3 veces. Y las 3 veces apacienta mis ovejas. Esto es algo que no tiene explicación posible, no tiene explicación humana posible. Yo a veces lo he puesto a lo mejor ejemplo, ¿no? Imaginaros el dueño de una empresa que maneja, qué sé yo, 500 millones de euros, y tienes ahí un empleado de la empresa que va y te hace un desfalco, te roba los 500 millones de euros. Entonces va el director de la empresa, coge a este empleado, dice, oye, no pasa nada, me voy a retirar, te dejo como director de la empresa. ¿Qué os parece? Esto es más que ciencia ficción, ¿verdad que sí? Esto es lo que hizo Jesús con Pedro. Y también con nosotros, cuando a veces nos cansamos de hacer este camino de discipulado, porque a veces el demonio te tienta diciendo que no cambias nunca, que no vas a ninguna parte, sabiendo perfectamente que otras veces has visto que Dios te ha hecho cambiar en tantas cosas, pero cuando el demonio te pone todo en tinieblas, te olvidas de que tienes la luz, te olvidas, y hablas según las tinieblas. Y así somos. Y viene Jesucristo y dice, me amas, igual que a Pedro. Y te dice, quiero que seas hijo de la luz. Te he llamado para que seas luz del mundo. Porque ser luz del mundo y apacentar ovejas es lo mismo. Elia, es así. Cuando Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo, está diciendo, vosotros sois mis pastores y mis pastoras, que vais a apacentar mis ovejas. ¿Cómo es posible que unas ovejas te han costado 1000 humillaciones a Jesucristo, 1000 desaires a Jesucristo, 1000 insultos a Jesucristo, 1000 veces pisoteada su dignidad a Jesucristo, más la crucifixión en la cruz con todas aquellas ignominias, ¿no? Y toda la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Estas ovejas tan caras, que le fueron tan caras, que le fue en Jesucristo la vida, la honra, el honor, la dignidad, ser el último de los últimos en el pueblo de Israel, más bajo incluso que Barrabás, y le diga a un patán como Pedro, apacienta mis ovejas. Este es el gran milagro de Dios, que nos permite aspirar con toda libertad a llegar a ser discípulos del Señor, como veíamos tiempos atrás, discípulos amados del Señor. Apacienta mis ovejas, porque eres luz del mundo, es lo que le está diciendo Jesús a Pedro. Antes estabas ciego, tan ciego que pensabas que podías seguirme, que podías dar la vida por mí y que podías ser pastor de la iglesia, porque yo te dije que serías la roca de la iglesia. No sabías quién eras. Ahora ya sabes quién eres. Y ahora que sabes lo débil que eres, ya te lo digo yo. Tú eres Pedro. Sobre esta piedra edifico mi iglesia, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Por ahí van las cosas, ¿no? Somos luz del mundo, como discípulos del Señor. Somos luz del mundo porque vemos lo que nadie ve. Vemos, como dice San Pablo, con los ojos del corazón. Por eso dice San Pablo en la carta a los Efesios, dices así, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente, iluminando los ojos de vuestro corazón. Estamos hablando de los sentidos interiores, como dicen muchos santos de la Iglesia primitiva, quizá el más, digamos, típico en este punto es San Agustín,
Dice, si tenemos sentidos corporales visibles, como es la vista, el oído, el tacto, el gusto, etcétera, cuanto más habrá los sentidos del alma. Claro, está el oír con el corazón, el ver con el corazón, el palpar a Dios con el corazón por medio de la oración. Todo esto ya sabemos que existe y que los tenemos, ¿no? Este espíritu de sabiduría que viene cuando tenemos abiertos los ojos del corazón y también, como dicen los profetas, también el oído del corazón. Hay un texto del profeta Isaías, concretamente, hay más textos, pero este profeta Isaías, que es como una profecía que se va a cumplir a partir de Jesucristo, que dice así, dice, aquel día, ya sabéis que aquel día, en los términos del Antiguo Testamento, es el día de Jesucristo, es el día del Mesías, lo sabéis, ¿no? Aquel día es el día de la encarnación de Jesús. Dice, oirán aquel día los sordos palabras de un libro. Y desde la tiniebla y desde la oscuridad los ojos de los ciegos verán. Es decir, este libro que estaba, digamos, oculto a los que entraban dentro de la Escritura y que no veían más que preceptos para cumplir, no quiere decir que no haya habido santos en el pueblo de Israel. Claro, hubo santos que pasaron más allá del simple precepto, pero en general no fue así, ¿no? De hecho, si todos hubieran visto, por ejemplo, el Mesías con los ojos abiertos que tenía Jeremías, o que tenía Isaías, o que tenía Moisés, etc., evidentemente hubieran aceptado a Jesucristo, pero sus preceptos humanos les encumbraban tanto que Jesucristo se convertía realmente en un problema para ellos, un problema para su dignidad, para su gloria, con tanto como les había costado llegar a donde habían llegado, ¿no? No creáis que hoy pasa algo parecido, pero bueno, en ese tema no entramos, porque si estamos aquí no es porque somos mejores que nadie, sino solo, única y exclusivamente por misericordia de Dios, ¿no? Pues este día ha llegado ya, este día en que abrimos un libro y tenemos ojos para entenderlo y oídos para oírlo. Y por lo tanto ya, ¿y qué entendemos? Que está lleno de palabras de vida y espíritu. ¿Qué significa que hay palabras de vida y espíritu? Que son la misma fuerza de Dios, que es la sabiduría de Dios. Y bajo esta sabiduría y fuerza de Dios se nos puede decir, vosotros sois la luz del mundo, ya no sois ciegos. Yo soy la luz del mundo y vosotros también sois la luz del mundo. Y por eso dice, y todo discípulo bien formado llegará a ser como su maestro. Y aquí ya nos asustamos un poco, porque el maestro es Jesucristo. Vamos a ver, vamos salvando las distancias, por supuesto que sí. Pero lo que está queriendo decir Jesucristo es que así como Él tiene la iluminación del Padre para abrir la palabra y entenderla en su plenitud, da a sus discípulos también este don, es un don del Espíritu, para penetrar en el centro de la palabra y extraer, como si fuera una fruta, la savia, digamos, ¿no?, de esa palabra. Ahora quizá entendamos mejor por qué Jesús dirá en esta catequesis fortísima sobre la espiritualidad de la palabra, que es el capítulo 6 de San Juan, dice, la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son vida y espíritu. La carne es, que habéis cogido de la palabra, la habéis convertido en preceptos humanos. ¿Está bien o está mal? Hombre, no está mal saber cómo hay que gobernarse en la vida. El problema de las leyes, ¿cuál es? Pues ya lo sabéis otras veces. Hay una ley que te dice amar a Dios sobre todas las cosas, no podéis servir a Dios y el dinero, amas a tus enemigos, haz el bien al que te odia. Esas leyes, si los consideras que son leyes,
te dicen lo que tienes que hacer. Carlos, tú eres abogado y sabes de esto, y tu mujer también. Os dicen lo que tienes que hacer, pero no hacen nada por ti, aunque te metan miedo. En un momento en que estás entre la espada y la pared, ¿qué dices? De perdidos al río. Y haces una barbaridad o una idiotez. ¿Por qué? Porque la ley no hace nada por ti. Es que no hace nada. Las palabras de espíritu y vida hacen por ti lo que tú no puedes hacer, porque son la fuerza de Dios. Por eso San Pablo llama al Evangelio fuerza de Dios para el que cree. Y para creer, primero hay que saber escuchar. Como dice San Pablo, la fe viene por la predicación. De ahí viene un poquito esta semilla que va creciendo dentro de nosotros, que es la fuerza, repito, sabiduría de Dios, y lo que tú te parecía imposible, te va pareciendo natural. ¿Por qué? Porque como buen comerciante, porque hay que ser buen comerciante. Con Dios hay que ser buen comerciante. Sabes que es mucho más lo que recibes que lo que das. Los preceptos humanos también te dicen lo mismo, pero ya cuando te mueras Dios te va a premiar. Tócate las narices. Y mientras tanto, ¿qué? Hacer el tonto el bote. Hacer la tonta el bote. Aquí no, cuando son palabras de Dios Espíritu, el pago es instantáneo. El pago de Dios es instantáneo y tú sabes que es verdad. Y ahí está la diferencia radical y esencial. La diferencia radical y esencial. ¿Cuánta gente con desajustes internos se ha curado cuando la palabra ha llegado allí? Y no es porque no haya que ir al médico, ni al psicólogo, ni al psiquiatra, porque todo eso siempre será una ayuda. Pero hay desajustes que cuando Dios pone orden, pone orden. Sabéis que es verdad, ¿entiendes? Son los grandes milagros de la palabra, que son los que Dios quiere hacer contigo, quiere hacer con todos nosotros, ¿no? Bueno, y en esta línea de ser ciego o no ser ciego, pues pone un ejemplo, que es el pan nuestro de cada día. El saber corregir al otro. Oye, déjame que te ayude porque he visto que tienes una viga en el ojo. Déjame que te ayude, porque tienes algo en el ojo, voy a limpiarte, tienes una viga en el corazón, perdón, déjame que te limpie, tienes tal carácter, tienes esta forma de ser, esta forma de responder. No se trata de sí o no, no, sí, pero la pregunta, ¿tienes luz para poder corregir? Porque a lo mejor tu corrección, aunque externamente sea verídica, tiene motivos espurios dentro de ti. ¿Por qué? Porque estás ciego. ¿Y te ciega qué? Que esa persona valga más que tú. Que esa persona tenga aparentemente más suerte que tú. Que esa persona le vaya a la vida mejor que a ti. Que esa persona se está riendo de ti. Está menoscabando tu autoridad. Todo esto son cosas que como uno no tenga realmente una limpieza interior, una luz en los ojos, la corrección se convierte solapadamente en una especie de reivindicación, casi vengativa. ¿No? Entonces de Jesucristo, límpiate primero, hombre, limpia la viga de tu corazón, y entonces tendrás la posibilidad y la capacidad de saber corregir. Aquí entramos en la catequesis que da, todo un conjunto de catequesis bellísimas, una más que otra, que da Jesús. En la parábola de la vid verdadera. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Perdón. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta. Y al que da fruto, lo limpia para que dé más fruto. Entonces es bueno que como Dios es tan perfecto, cuando ve que damos frutos, y tú dices, mira, ya fantástico, espera, para el carro, que eres mi hijo, quiero que seas más perfecto todavía, que no eres un extraño para mí. Entonces te va limando más.
te va limando más, te va arrancando esos parásitos que te impiden que el fruto sea total. Y te quita esos parásitos, que él lo llama parásitos. Tú lo llamas tesoros inamovibles, que no se pueden tocar, pero son parásitos que te impide dar el buen vino que Jesús quiere. Y por eso nos va limpiando cada vez más. Y conforme nos va limpiando, tenemos más capacidad de ayudar al otro. Pero es que ayudamos un poco, digamos, como Jesús ayudó a la adúltera. Nada de apedrear. Nada de apedrear a nadie. Vamos a ver, vete y no peques más. En esta línea de Jesús se le da un evangelio, un testimonio, una luz, para que esa persona tenga una fuerza frente a su debilidad. Así son las cosas. Así son las cosas. No estoy diciendo que no haya que corregir. Me estáis entendiendo muy bien. La obligación de los padres con los hijos es corregir, de formas como lo hagan. Ya cuando en esta relación padre-hijo, ya entre nosotros, entre amigos y tal, hay que hilar muy fino, muy fino. Hay que hilar muy fino para corregir desde el Evangelio de Jesús, desde la luz de Jesús, desde la compasión de Jesús, desde la misericordia de Jesús. Desde ser hijos de la luz, desde ser luz del mundo, ¿no? Entonces seguimos, ¿no? Dice, todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, Sí, gente que al final de cuentas, después de años, que sí, escuchas, pero tus posiciones son exactamente las mismas. Bueno, tampoco, también un momento que digo, oye, mira, ¿te quieres arreglar con preceptos humanos? Ya, pues adelante, no te voy a molestar más. Yo soy un caballero, voy a respetar tu libertad. Hala, vete con tus cosas a ver dónde llegas. Ya repito que cuando se predica el Evangelio, no estamos predicando de condenar a nadie ni salvar a nadie, es la escuela del discipulado. El Evangelio es la escuela del discipulado. Estamos hablando de unos términos, digamos, de otra altura, si podemos llamarlo así. Es la escuela para ser discípulos de Jesús, ¿no? Bueno, entonces, todo sarmiento que a mí no da fruto lo corta, o sea, ni bueno ni malo, simplemente está seco, ya no hay nada que hacer. Y el que da fruto lo limpia para que dé más fruto, eso es. ¿Y cómo nos limpia para dar más fruto? No pregunto porque como no quiero traumatizarme, menos Maripili que sí lo sabe. ¿Cómo nos limpia, Maripili? ¿Cómo sigue este texto? Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Ahí estamos. No hace falta ir a hacer yoga o yogo o yugu o tao chi o tao cha, no. Eso es otra cosa. Aquí entra la palabra y nos va quitando ¿cómo nos quita los parásitos la palabra? Cuando tú ya entras en un poquito de sabiduría y dices, bueno, ¿y para qué necesito esto? ¿Y por qué voy allá a defender esto a capa y espada? Ya, me lo quito de una vez, no me da más que problemas. Me impide una relación seria con Dios, una relación luminosa con Dios, ya basta. Se trata ahí de yo bajarme del burro con respecto a esto y esto. La palabra te va envolviendo de tal forma que ya eres tú mismo. Es que tú dices que estos parásitos ya te han chupado demasiado la vida para dejarte seguir chupando más la vida. Así es, con esta libertad. Dios no ahorca a nadie, no aprieta a nadie. Te va a dar una palabra con tanta luz que tú te vas dando cuenta que ya basta de tener estas sanguijuelas que te están chupando la vida, las energías, y te están impidiendo recibir el amor de Dios y amar a Dios. Esto es lo peor, te están impidiendo tocar y palpar con los sentidos del alma cuánto te quiere Dios, el amor de Dios sobre ti, te lo están impidiendo. Esos parásitos se interponen entre Dios y tú para poder palparle, o para poder palparlos mutuamente, con los sentidos del espíritu. De eso se trata, chicos. De esto se trata. El amor a la palabra, el amor a la predicación. Y no tengáis miedo, porque Dios lo hace con una suavidad enorme. Se necesita constancia, por supuesto que sí, pero Dios lo hace con una suavidad enorme. Todo esto, ¿no? Bueno, pues en este sentido podemos poner esta iluminación interior, ¿no? La palabra es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, ¿no?
O el salmo que dice, la palabra de Dios da luz a los ojos, por ejemplo. Para que veáis que cuando los santos padres dicen que tenemos los sentidos interiores del alma para ver, oír, tocar y palpar a Dios, ya bajo un velo ya estaba escrito todo en el Antiguo Testamento. Hemos leído aquel texto de Isaías, hemos leído ahora estos dos salmos uno detrás de otro, ¿no? O este salmista que está en una situación de desesperación total porque todo lo tiene en contra, tiene todo en contra, y entonces hace esta súplica bellísima al Señor. Dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás? O sea, se siente olvidado de Dios. Entonces va y tiene esta libertad de decir, Señor, me siento olvidado por ti. Es mentira, pero Él lo dice. Y al Señor le gusta que lo que sientes se lo digas así. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás? ¿Por siempre? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro? ¿Hasta cuándo tendré congojas en mi alma? Es tremendo, congojas en mi alma. Cuando duele el cuerpo, duele, pero cuando duele el alma es para desesperarse. Como la Virgen María, una espada te atravesará el alma, por ejemplo, ¿no? En mi corazón, angustia día y noche, ¿hasta cuándo? Dice, mira, respóndeme, Yahvé, Dios mío, ilumina mis ojos. No me duerma yo en la muerte. Evidentemente está hablando de los ojos donde el sufrimiento se está haciendo pesado, está congoja del alma. Se tiene el alma totalmente traumatizada por la razón que sea, porque esto le ha salido mal, porque la han interpretado mal, porque le han calumniado, porque le han... lo que sea, estas cosas que, sobre todo a los discípulos de Jesús, parecemos que atraemos a todos los moscones de las calamidades dentro. Atraemos todas las calumnias, atraemos todas las malas interpretaciones, atraemos todos los insultos, ¿no? Y llega un momento en que nos da por rezar así. Y mirad el Salmo como termina. Cantaré a Dios por el bien que me ha hecho. O sea, son unas oraciones que solamente las puede hacer el Espíritu Santo. Esto no está a la altura de ningún ser humano. ¿Cómo puede un hombre rehacerse de un minuto para otro? Porque está hablando con Dios. Ahí está la razón. Porque está hablando con Dios. Y el que aprende a hablar con Dios, y Dios nos enseña a hablar con Él, a un cierto momento ve toda la porquería de su vida, pero ve a Dios ahí en el fondo, la ve. Y entonces ya va viendo la victoria y dice, a Yahvé cantaré a mi Dios, por el bien que me ha hecho. ¿Ves cómo es una queja positiva, sabiendo que Dios le va a ayudar? Esta es la espiritualidad que nos salva. Esta es la espiritualidad que nos hace crecer como hombres. Esta es la espiritualidad que hace crecer como mujeres. Esta es una espiritualidad hecha y derecha. Es una columna de granito esta espiritualidad. Esto no hay quien lo derribe. Esto es una roca que puede con cualquier tempestad. Lo contrario es eso que he dicho antes. Estás ciego y por lo tanto te caes a la primera, estás siempre rezongando de todo. Y ahora vamos a entrar en algo que asusta. Todo discípulo bien formado será como su maestro. Estamos hablando la relación entre el discípulo y Jesucristo. Ya he dicho, estamos a años luz, pero Jesucristo lo ha dicho. Vamos a ver en qué sentido lo ha dicho. Vamos a ver en qué sentido lo ha dicho. Vamos a ver que ya San Pablo, pues en fin, es de fiar, San Pablo es de fiar. Un tipo muy realista, muy realista. Desde que se cayó del caballo, se pegó tal golpe que todas las neuronas podridas le salieron por la oreja. Se quedó con las neuronas útiles nada más. Y ahí empezó a amar al Señor. Y, por ejemplo, esta confesión que hace, que hay que ver un poquito entre líneas lo que está diciendo. Dice, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Es lo mejor que le ha pasado en la vida, conocer a Jesús. No
no nos engañemos. San Pablo no conoció a Jesucristo en el encuentro de Damasco. Ahí se dio cuenta de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Se dio cuenta de la barbaridad que estaba haciendo. Y ahí empezó un camino de conocimiento. Ahí empezó un camino de conocimiento con los textos que tenía en la mano. Los textos del Antiguo Testamento, que como buen doctor de la ley se sabía casi todo de memoria, sabía que se habían cumplido en lo que iba oyendo de Jesús, en los pergaminos que corrían de comunidad en comunidad, con el sermón de la montaña, con la catequesis del paralítico, la catequesis del ciego, la catequesis de San Juan sobre el pan de vida. Dice, anda, pues era todo esto. O sea, era muy sensato San Pablo. Y a partir de ahí, cuando vio como el Antiguo Testamento iba encajando en cada palabra de Jesús, se dio cuenta que estaba ante el Hijo de Dios, que no fue un golpe de calor eso de Damasco, que oyó lo que oyó y vio lo que vio. Y ante ese conocimiento de Jesús, todo una porquería, como si fuera basura. La experiencia que estamos haciendo nosotros también, ¿no? Por misericordia de Dios, no somos mejores que nadie. Juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas. Comparado con el conocimiento de Jesucristo, ya me quité los parásitos que me impedían dar el buen vino. Me quité de encima los parásitos que me impedían ser sarmiento de la vid, sarmiento de Jesucristo. Sarmiento de Jesucristo. El buen vino de Jesucristo al servicio del mundo. Pero seguimos. Porque no era ahí a donde quería llegar yo. Porque cuando el San Pablo ya me pierdo, ¿no? Y nos perdemos todos, ¿no? Por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura por ganar a Cristo. O sea que no me duele el alma porque me haya quitado estos parásitos, ¿no? Era basura que me impedían ser hombre, ser persona y sobre todo conocer a Dios. Y sigue. Y ser hallado en Él, no con la justicia mía, los preceptos humanos, ¿os acordáis? La que viene de la ley, sino la que viene por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios, apoyada en la fe, y conocerle a Él, y el poder de su resurrección, y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, hasta hacerme semejante a Él en el misterio de la cruz. Semejante a Él. Todo discípulo bien formado será como su maestro. Por supuesto que Pablo marca las distancias, pero esto tiene que quedar ahí. Tiene que quedar ahí, y no es por casualidad que la Iglesia, en la luz de santos que hemos tenido, gracias a Dios, les llamaron otro Cristo. El primero, si lo sabéis, en recibir este título, se puede llamar así, fue San Francisco, con su primer biógrafo, que fue San Buenaventura, también franciscano. Le llamó Alter Christus, que es el otro Cristo. Y hasta ahí, a partir de ahí ya se vio que todo discípulo de Jesús es un alter Christus, un otro Cristo, o otra Cristo, que vale también para las mujeres. Hasta hacerme semejante a Él en el misterio de la cruz. Pero ya antes de esto, lo habéis oído ya en una catequesis anterior, Jesucristo, que es el discípulo amado del Padre, da el título de discípulo amado, en la misma semejanza, a aquel que está al pie de la cruz. Juan. Y como sabéis, que dice la Iglesia, ese lugar estará siempre libre para ti. Está libre para cualquier persona que quiera llegar a ser discípulo de Jesús. Jesús, discípulo amado del Padre, y nosotros llamados a ser discípulos amados de Jesús. Todo discípulo bien formado será como su maestro. Por lo tanto, no os asustéis. ¿Que hay que guardar la distancia? Pues bien, ¿de acuerdo? De hecho, después de la resurrección, es cuando Jesús le dice a María Magdalena,
vete donde mis hermanos. Es la semejanza de hermanos. En cuanto que Jesucristo, Hijo de Dios, y nosotros, hijos de Dios, por la palabra. ¿Os acordáis, no? La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, del prólogo de San Juan. Esta palabra estaba en el mundo y el mundo pasó de ella, con adorar el sol, la luz y las estrellas, pero tu vida moral va por otra parte. Hagamos un altar y unos sacrificios, ya hemos aplacado la ira del Señor. Ese es el concepto de las religiones primitivas, ¿no? Que en cierto modo también pasa a Israel. El caso es que la palabra llega a Israel por medio de Abraham. Palabra promesa, que significan lo mismo. Y la convirtió en preceptos humanos. Por el miedo también de enterar el misterio de Dios. Porque Dios es insaciable cuando pide. Esto es lo que dicen los siervos de la ley, los esclavos de la ley. Los esclavos de los preceptos humanos piensan que Dios es insaciable, que acaba contigo cuando te pide. Y por eso también pasó. Y cuando vino la palabra hecha carne, que se les rompía el chiringuito a los dueños de los preceptos, que eran los fariseos, doctores de la ley, acabaron con él. ¿Y qué decimos a esto, Paquita? Para no juzgar a los fariseos, ¿qué decimos? En este punto, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Cuando atentan contra nosotros, arremetemos. Así que tranquilos, no juzguemos a nadie, ¿vale? Vamos a la libertad de los hijos de Dios. A esta libertad de los hijos de Dios. Y ahora vamos a ver unos textos donde vemos a lo largo del Nuevo Testamento como si hay un proyecto de Dios para que vayamos creciendo, como nuestro Maestro. San Juan Bautista. San Juan Bautista nos da una pista. Juan Bautista, que muere antes de Jesús resucitado, pero lleno del Espíritu Santo, nos da una pista cuando dice a sus discípulos que decían que quién era el Mesías, si no era así, que se había que esperar a uno, a otro y tal, por fin. Ese capellismo que siempre ha habido, ¿no? Mi fundador es lo mejor que hay, mi tal es lo mejor que hay, porque era lo mismo. Juan Bautista es mejor que Jesús, lo decían también los discípulos. Esa miércoles la llevamos dentro siempre. La llevamos siempre dentro, esa miércoles. Y Juan Bautista dijo, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Que crezca yo. Él crezca dentro de mí. Él, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí, dice Pablo, ¿no? Es necesario que Él crezca, esa formación desde Él mismo, y que yo, este hombre viejo, que le gusta la mentira, que le gusta el orgullo, que le gusta sobresalir, que le gusta todo, lo que no es Dios, disminuya. Ya da un punto Juan Bautista antes de la resurrección del Señor. Solamente lleno del Espíritu Santo se puede hablar así. Esto es para nuestro gozo y nuestra alegría. Sí, nuestro gozo y nuestra alegría. Y Pablo en Gálatas, y al poco tiempo que nos queda, pues vamos a ver Pablo en Gálatas. Esto hay que explicarlo muy bien, lo que dice aquí Pablo, porque ¿qué pasa con esta comunidad de Galacia? La comunidad de Galacia en un principio era una comunidad de gente, digamos, fuera del judaísmo. Ya sé que las primeras comunidades en general pues iban a lugares donde estaban los judíos, ¿no? Tanto en Jerusalén como en Roma, etcétera y tal. Pero aquí en Galacia, ya metido en lo que ahora es Turquía y todo aquello de allí, pues bueno, prácticamente no había llegado al judaísmo. No había diáspora o inmigrantes, que hoy llamamos, ¿no? Judíos, ¿no? No había. Entonces ahí empezó un poco un terreno virgen, empezó a predicarse en una comunidad. El caso es que al poco tiempo, sí, se asentó ahí un grupo de judíos, digamos cristianos judaizantes que llamaban, que habían creído en la resurrección del Señor, las primeras predicaciones de Pedro, se habían bautizado, etc., pero les costaba despojarse de la ley judaica, de la ley del sábado, de la ley de esto, de la ley de lo otro y tal. Entonces, claro, se enteró San Pablo, y la que se armó. Ay, Dios mío. Menos mal que entonces no existía la bomba atómica, si no lo hubiera echado. Montó en cólera, cogió el primer ave desde Roma y se presentó ahí en Turquía, en Galacia, y les escribe.
Eso es lo de la ley, otra vez, la ley, los preceptos humanos. Dice, insensatos Gálatas, necios. ¿Quién os fascinó a vosotros, a cuyos ojos fue presentado Jesucristo crucificado? Quiero saber de vosotros una sola cosa. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por la fe en la predicación? Tan insensatos sois. Comenzando por el Espíritu, termináis ahora en la carne. Habéis pasado en vano por tales experiencias. Pues bien, en vano sería. El que os otorga, pues, el Espíritu y obra milagros entre vosotros, ¿lo hace porque observáis la ley o porque tenéis fe en la predicación? Ahí pone las cosas bien claras. Para que no se tuerza esa comunidad una vuelta al cumplimiento de leyes y normas humanas. Que, repito, no son malas, pero no hacen nada por ti. No te quitan los parásitos. Y en la misma línea, porque toda carta está ahí en esa misma línea, dice, hijos míos, claro, después del palo que les ha dado, tenía que poner un poco de vaselina, ¿no? Después del palo que les había dado, un poco de vaselina, ¿no? Dice, hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Mira tú, qué libertad de Pablo, ¿no? Hasta ver a Cristo formado en vosotros. En la misma línea que el mismo Jesús nos habla en el Evangelio de hoy y que vamos a escuchar mañana. Todo discípulo bien formado será como su maestro. ¿Cómo podemos traducir discípulo bien formado? Todo discípulo que contra viento y marea ha llevado el tesoro de la palabra, llenas de vida y espíritu a su corazón, crecerá como su maestro. Crecerá como su maestro. Su crecimiento según el espíritu. Crecemos como nuestro maestro, según la fuerza del espíritu que habita en la palabra y que habita en el Evangelio, tal y como es. Si tú achicas el Evangelio a tu debilidad, ahí no está Dios. No está Dios. Está solamente tu estupidez, no está Dios. Está tu falta de fe. Porque el que no cree en el Evangelio no cree en Jesucristo. Y esto no lo digo para que nos hagamos los héroes, hagamos una lista. No, es para que nos dejemos hacer. Para que nos dejemos hacer. Mirad, vamos a ver. El Evangelio es un gran tesoro. Es el gran tesoro del alma. Está en un cofre. El peligro, ¿sabéis cuál es? Que este cofre tiene un cierre que es hermético, no lo puedes abrir. Este cofre te lo tiene que abrir tu maestro, que es Jesucristo. Y entonces todo el interior del cofre es tuyo. ¿Cuál es el problema? Que como no puedes abrir el cofre, ¿qué haces? Como no puedes abrir el cofre, pues te quedas con la caja nada más, que son los preceptos humanos. Pero no disfrutas de lo que hay dentro del cofre. Eso es el Evangelio. Y por otra parte, no tienes la confianza de Jesucristo de que te vaya a abrir el cofre, pues a preceptos humanos. Y como los fariseos, y en general todo el pueblo de Israel, no tenía esta confianza en Jesucristo, se lo quitaron de en medio. Tú te pones de perfil, que es prácticamente lo mismo. Como dice Jesucristo también en esta carta a los Gálatas, a un cierto momento, habéis hecho inútil la muerte de Jesucristo. Es tremendo, ¿eh? Habéis hecho inútil la muerte de Jesucristo. Seguís con el cofre sin abrir. Esto lo digo para vuestra esperanza, lo digo para vuestra alegría. Lo digo porque todo aquel que quiera que Jesucristo le abra el cofre, se lo va a abrir. Y nosotros sí podemos decir que lo tenemos abierto. Otra cosa es que se vuelve a cerrar por nuestro fin, porque la vida es así, pero Él nos lo vuelve a abrir y nos vuelve a dar todo lo que hay dentro de nosotros. No. Nos vuelve a abrir el cofre el Señor.
y no desistirá el Señor hasta que nos dé todas sus riquezas, como dice en la carta a Filipenses, y termino con esto. Dice, doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, dice Pablo a los de Filipos, rogando siempre en todas mis oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la colaboración que habéis prestado al Evangelio desde el primer día hasta hoy. Firmemente convencido, abrid bien los oídos, que esta palabra es para todos nosotros, incluso cuanto más miedo tenemos, cuando más te crees que es imposible, que te has frenado, que no das un paso más, que firmemente convencido de que quien inició en vosotros la buena obra, ser formado como Él, como discípulo amado, como tu maestro, quien ha iniciado en vosotros la buena obra, la irá consumando hasta el día de Cristo Jesús, que te mirará y dirá, he rematado muy bien mi obra, con Loli, con Ana, con Florencia, con tu amiga, luego me la presentas. He rematado mi obra. Es lo que dirá con cada uno de nosotros. Lo adelantó cuando dijo en el Calvario, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, y se le llamó discípulo amado. Esta es la buena noticia del Evangelio de hoy. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Buena noticia.